El día de hoy resolveremos el problema 529 de MOD, el cual lo muestra en la figura. Es un eje que está apoyado en dos cojinetes, uno en cada extremo, cuyos diámetros son de 20 milímetros en el interior, y nos piden diseñar este eje suponiendo que la carga aplicada de 5.4 kilonewtons es continua y rotativa. Nos piden calcular también la dimensión A, como lo muestra en la figura, y nos piden que sea tan grande como sea posible para un valor de esfuerzo seguro, el cual lo vamos a tomar con referencia a el factor de diseño. Asimismo, nos pide determinar el diámetro necesario D en la parte media para un radio en la transmisión donde se hace el cambio de sección máximo admisible de 2 milímetros, y nos pide utilizar un acero IC 1137 estirado en frío con un factor de diseño de 3. Para poder definir qué método vamos a utilizar, hay que analizar el componente como es en el diagrama que tenemos en la pantalla. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el tipo de carga. En este caso tenemos una carga cíclica, ¿sí? Debido a que, como nos dice el problema, es rotativa. Entonces la carga es fluctuante rotativa. Entonces, al conocer esto y al ser rotativa y al ser repetitiva invertida, tenemos que podemos suponer una amplitud constante. Al ser un eje, aun y cuando son de buenas propiedades de resistencia mecánica, son materiales dúctiles para poder soportar la torsión y la carga de flexión que se genera en el componente. Y la carga que estamos analizando es una carga uniaxial en el componente, solamente necesitamos flexión. Es una carga al centro, el cual soporta en ambos cojinetes. Tenemos una carga uniaxial, y al ser repetitiva e invertida, tenemos un esfuerzo medio igual a 0. Nos podemos aplicar el caso de E o F en este caso, y vamos a aplicar la ecuación que vemos en pantalla, que sería el valor de concentrador de esfuerzos con base en los cambios de dimensión del componente. Es un eje, tenemos dos diámetros, hay que tomar en cuenta el KT, el esfuerzo máximo aplicado al componente, que este debe ser menor o al menos igual al esfuerzo de diseño, que esto es igual a el valor de vida real estimada de la fatiga dividido por el factor de diseño del componente. ¿Qué datos conocemos para resolver el problema? Tenemos un diámetro menor, el diámetro de la parte pequeña, que son 20 milímetros. Nos piden calcular el diámetro mayor, el diámetro del centro del componente. La longitud A denominada, que es de la parte del cambio de sección, donde estaría maquinado el diámetro menor, hasta el centro del cojinete o rodamiento. También conocemos que el radio máximo permisible es 2 milímetros, entonces este valor sería menor o igual a 2 milímetros. Conozco el factor de seguridad, que es 3. Conozco la fuerza de carga al centro, que son 5.4 kilonewtons, y que me piden que calcule este diseño para un acero IC 1137 estirado en frío. Y voy a aplicar esfuerzo normal repetitivo invertido, que es el caso D, que es la fórmula que ven aquí en pantalla, que es el concentrador de esfuerzos KT por el esfuerzo máximo permisible va a ser menor o igual al esfuerzo de diseño, que a su vez se puede calcular con base en el valor de vida real estimada de la fatiga entre el factor de seguridad. ¿Qué es importante? Tenemos que tomar en cuenta que este es un componente que está a flexión. Si trazamos al centro del componente, donde tenemos datos importantes que conocemos. Conocemos el diámetro menor del componente, ¿sí? D. Tengo el valor R inferido, que tengo un valor máximo permisible de 2 milímetros. Este dato no lo conozco, lo tengo que calcular. Y el entender que si vamos a trabajar con esta flexión y este momento que se genere en el componente, me permite tener
de entrada dos ecuaciones que me van a servir mucho. El esfuerzo nominal. El esfuerzo nominal es igual al momento por el centroide entre el momento de inercia, que a su vez es igual a el momento y el módulo de sección, que es la S mayúscula, donde el módulo de sección para estos componentes se calcula como pi por diámetro al cubo entre 32, que esa ecuación la vamos a utilizar más adelante para hacer cálculos que nos van a dar la solución del problema. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la ecuación que es el factor por concentración de esfuerzos KT por el esfuerzo máximo, que es igual a vida real estimada de la fatiga entre el factor de seguridad. Asimismo, con base en la configuración de cambio de diámetros en un eje, sabemos que el esfuerzo es igual a el momento entre el módulo de sección. Asimismo, si recordamos, el momento es igual a fuerza por distancia, que en este caso podemos tomar esta distancia como la distancia A, máxima permisible. Entonces tenemos que es momento es P por A. Y si yo hago la sustitución, me queda una ecuación de KT por la fuerza por la longitud A entre el módulo de sección, y esto es igual a vida real estimada de la fatiga entre el factor de seguridad. ¿Sí? Si despejo para el valor A, obtengo que es el módulo de sección por vida real estimada de la fatiga entre el factor de concentración de esfuerzos KT por la fuerza P y el factor de seguridad M. Entonces tengo que calcular estos 5 términos para poder obtener el valor de longitud A permisible para el diseño. Lo primero que voy a hacer va a ser calcular el módulo de sección. El módulo de sección, si recordamos de la imagen anterior, es pi por diámetro al cubo entre 32. Entonces multiplicamos 20 al cubo por pi entre 32 y obtenemos un valor de 785.3981 milímetros cúbicos. Para poder calcular vida real estimada de la fatiga, tenemos que tener en cuenta las propiedades mecánicas del material. En este caso tenemos un acero IC 1177 estirado en frío, donde el valor de resistencia a la tensión que tomaremos para el cálculo de vida real estimada es de 676 megapascales. Entonces, con este dato que puedo calcular, tengo el acero IC 1177 estirado en frío con un valor de 676 megapascales y voy a aplicar el método para vida real estimada de la fatiga. Lo primero es la figura, resistencia a la fatiga es Cn. Entonces conozco que es un material estirado en frío, entonces voy a tomar la curva de maquinado o estirado en frío, que es la curva del centro, y voy a colocar una línea en el valor aproximado de 676, donde corto con la curva hacia la derecha, obtengo un valor aproximado de 260 megapascales. Entonces, mi valor de resistencia a la fatiga, Sm, lo tomaré como 260 megapascales. Entonces, una vez obtenido este valor de resistencia a la fatiga de 260 megapascales, continuamos con los demás factores. El factor de material, que es un acero trabajado en frío, tomado de la tabla que ven del lado derecho, tenemos que el Cm será igual a 1. Para el caso del tipo de factor de esfuerzo tenemos flexión, entonces el CST sería 1. Para el caso del factor de confiabilidad tomaremos que falle una de 1000, entonces el 99.9%, entonces tomaremos un factor CR de 0.75. El factor de tamaño CS es con base en la tabla 5.2, donde lo calcularemos con la ecuación, donde el CS es igual a el diámetro entre 7.62 elevado a la menos 0.11 y obtenemos un valor de 0.8992. Lo que resta es aplicar el método de vida real estimada de la fatiga. Entonces hacemos el cálculo, 260 megapascales por un valor de 1 para factor de material, 1 para factor de tipo de esfuerzo, que es flexión, 0.75 para confiabilidad, 0.8992 para tamaño y nos da un valor final de 175.344 megapascales
de vida real estimada a la fatiga. Una vez que calculamos vida real estimada a la fatiga, podemos hacer uso de esta ecuación. Si recordamos, el esfuerzo de diseño es igual a vida real estimada a la fatiga entre el factor de seguridad, que a su vez, por la configuración del tipo de eje, es el momento entre el módulo de sección. Entonces, ¿qué conocemos del módulo de sección? Si recordamos, es pi por el diámetro del cubo entre 32. Entonces, yo si despejo de ahí el diámetro, puedo obtener el diámetro del centro del eje, que es una de las variables que me pide el problema. Entonces, despejo la variable. Entonces, tengo el módulo de sección es igual a el momento por el factor de seguridad entre vida real estimada de la fatiga. No conozco el momento. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer un diagrama de fuerzas y momentos. Entonces conozco que la carga al centro es 5.4 kilonewtons y tengo una longitud, un brazo de palanca de 125 milímetros. Si hago análisis de esfuerzo, si recordamos, entre los cojinetes tengo una fuerza de reacción del lado izquierdo de 2.7 kilonewtons, que sería 5.4 entre 2. Va la fuerza al centro, son 5.4 kilonewtons para llegar a un esfuerzo negativo, y después 2.7 kilonewtons negativos para poder generar un esfuerzo en el sistema, generar una carga estática en el componente mediante las fuerzas de reacción entre cada cojinete, ¿sí? Entonces, para el análisis del momento, si recordamos el momento fuerza por distancia, conozco la carga, que en este caso es de 2.7 en la reacción entre cada cojinete por la longitud de 125, y si hago esta multiplicación de 2.7 por 125 obtengo un valor de 337.5 kilonewtons milímetro. Entonces solo aplico este valor a la ecuación. Tengo 337.500 newtons milímetro por un factor de 3 entre 175.344 newton sobre milímetro cuadrado. Si recordamos, un megapascal es un newton sobre milímetro cuadrado. En este caso se van los newtons y obtengo un valor de módulo de sección para el diámetro mayor de 5.774.3635 milímetros cúbicos. Aplicando la ecuación, tengo que son 32 por 5.774.3635 milímetros cúbicos entre pi, le saco la raíz cúbica y obtengo un valor de 38.8897 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que ese es mi diámetro mínimo. Por cuestiones de fabricación, vamos a tomar un valor nominal de 40 milímetros y esa sería la primera respuesta del problema. Entonces, ¿qué resta calcular? Resta calcular el factor de concentrador de esfuerzos del eje. En este caso tomamos la figura A15-1B, que es la del centro, debido a la configuración, que es un eje con cambio de diámetro mayor, diámetro menor, y está a flexión el componente debido a la carga de 5.4 kilonewtons. Para calcular el KT se hace con base en dos relaciones. La primera relación es de diámetros, ¿sí? Esa que está aquí, diámetros, y la otra es con base de radio y diámetro menor. Entonces, para la relación de diámetros tenemos una relación de diámetro mayor entre diámetro menor, que es 40 entre 20, que en este caso es 2. Entonces vamos a utilizar esta línea que está aquí de la gráfica, la que está más hacia arriba. Y la relación de radio y diámetro menor es de 2, que es el máximo permisible, que es el que voy a tomar, entre 20, es un valor de 0.1. Entonces, con esos datos de 0.1 y 2, trazo una línea, corto la gráfica y obtengo un valor de KT de 1.8. ¿Qué es lo que resta? Aplicar los valores calculados para cada variable. En este caso tenemos que el valor de A va a ser obtenido mediante la multiplicación de 175.344 newton milímetro cuadrado, que es vida real estimada de la fatiga, por el módulo de sección, que son 785.3981 milímetros cúbicos,
entre 1.8 del KT, 3 del factor de seguridad y la fuerza aplicada en el sistema, que es de 2700. Con ello obtengo un valor de A máximo permisible de 9.4456. Como conclusiones del problema, tenemos que el eje fabricado de acero IC 1137 tiene un zanco, tiene una distancia A máximo de 9.4 milímetros para tener un factor de seguridad de 3 milímetros. Entonces recomendamos un valor de 3 milímetros para estar dentro de valores similares, y por el tema de con estas tolerancias sea más sencillo el maquinar esa distancia con respecto al 9.4. Asimismo, el diámetro central se calculó de mínimo 38.89 milímetros y se recomienda un diámetro de 40 milímetros para poder cumplir con el diseño correspondiente. Y ahí termina el problema.